Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín y hoy vamos a hablar de metal, que estoy seguro que a mucha gente que ve el canal le encanta, y lo vamos a hacer con expertos, con estudiosos, con maestros, con profesores. Eso siempre es importante. Mis invitados hoy son Carlos Arenas y Alfredo Nieves. Voy a arrancar con Carlos, pues dándole la bienvenida al podcast por Canal 13 y preguntándole un poquito qué hace, a qué se dedica usted. Pues Alejandro, muchas gracias por invitarnos a Alfredo y a mí aquí a estar contigo. Es un placer encontrarnos aquí los tres. Y bueno, yo me dedico a hacer exposiciones, soy curador independiente de arte, me gusta el arte fantástico y es lo que suelo organizar. Y además, pues también doy clases en la universidad sobre cine, sobre arte, y soy muy fan del heavy metal. Me gusta mucho el heavy metal desde siempre. Y además en los últimos años he ido estudiándolo y he ido un poco escribiendo cosas, dando conferencias, y bueno, es un tema que me atrae muchísimo. Alfredo, por su lado, ¿qué nos puede contar sobre él? Bueno, Alejandro, pues muchas gracias por la invitación y al auditorio del podcast de Canal 13. Muy contento de estar de vuelta aquí en Bogotá. Pues yo me dedico a trabajar para la Universidad Nacional Autónoma de México. Dirijo un seminario de estudios sobre heavy metal que tenemos en la universidad. Y bueno, hemos tenido bastante éxito con esta parte de los estudios. Pareciera extraño que surja una academia sobre estudios sobre heavy metal, pero ha tenido en México digamos que ha crecido bastante, y hemos estado en contacto también con otros países, tanto de Latinoamérica, Colombia precisamente, Perú, Argentina, España. Y bueno, nos trae ahora un festival internacional de cine y metal, y estamos en contacto con los colegas colombianos para dialogar sobre metal. Ok, ¿cuánto lleva el seminario? 3 años exactamente. ¿Cómo logran meterse entre las faldas de la academia? Eso es todo un tema. A ver si no digo algo inapropiado aquí para mis colegas de México. Pero bueno, porque sabemos que son temas que no se relacionan con la academia tradicionalmente. Si pensamos sobre todo en estudios, pues, de música, pensamos en música clásica, música barroca o música novohispana también, está esos estudios en México. Pero pensar en heavy metal, con esta, todavía digamos que hay unas secuelas de la satanización que hubo sobre esta música. Es increíble, a partir de los años 80, después de ya 40 años, todavía hay una estigmatización de eso, porque no se considera o no se relaciona sobre todo un discurso artístico, sino más bien con estas etiquetas todavía de música popular. A mí no me gusta tanto este concepto de música popular. Estoy más asociado sobre prácticas musicales. Y nosotros nos dábamos cuenta que era igual de difícil que estudiarlo que cualquier otra música, porque tiene una dimensión multisensorial. No nada más es una cuestión de notas musicales y los instrumentos, sino hay atrás toda una psicología, hay todo un performance que tiene que ver con esta música arraigado a contextos sociales. Entonces, ya que nos sentíamos plenamente preparados para lanzar un seminario, decidimos hacerlo en la UNAM, porque yo trabajaba en la Facultad de Música de la UNAM, y no fue fácil. Sí hubo una resistencia, pero poco a poco hemos encontrado los caminos, gente que ha tenido también un poco de visión, apoyos de personajes importantes en la UNAM que nos han brindado ese apoyo, y lo demás ha corrido por su cuenta, porque llega la gente y de repente tú encuentras carreras de filosofía, incluso gente de médico forense que se acerca a este seminario y busca: yo quiero hacer algo con ustedes, ¿qué se puede hacer? Y entonces empezamos a diseñar y a planear. Increíble, vamos a volver a ese diseño y a la planeación en instantes, pero quiero preguntarle a Carlos un poco sobre su tesis sobre Giger y sobre la relación que hay siempre o de alguna forma entre los estudiosos del metal, los fanáticos, la fantasía y puntualmente Giger, porque siempre hay como una cercanía, sobre todo entre aquellos que deciden indagar un poco más profundamente en tanto el género de la fantasía como en el género de la música metal. Sí, todo realmente está relacionado, como tú comentas. Giger es un artista que ya en sus inicios recibió muchos encargos para diseñar portadas de grupos diferentes, desde la música progresiva hasta el heavy metal, el punk. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Giger?
Para la música fue una portada para Emerson, Lake and Palmer, que era un grupo británico muy potente en el año 73. Progresivo al 100. Totalmente, y eso trajo, pues fue una portada muy poderosa, una imagen icónica de una calavera, y eso en aquella época no era tan frecuente como hoy en día, ¿no? Donde vemos calaveras en muchas partes, en diseños, en merchandising y en muchos productos. En aquel momento fue bastante innovador y Giger ya estaba trabajando en esos temas durante muchos años, ¿no? Entonces, poco a poco le fueron llegando encargos y la difusión de sus obras, de sus imágenes tan atractivas para toda la cultura metalera y la cultura del rock, pues poco a poco se fue difundiendo. Y eso hizo que pues, fue como una bola de nieve, ¿no? Cada vez había más grupos que le hacían encargos, las portadas se veían en más sitios, cada vez había más estilos, música extrema, black metal, en fin, y eso llega hasta la actualidad, porque todavía sigue inspirando a muchísimos músicos que ven en su obra, pues no sé, un campo de inspiración para escribir letras, para generar música y para fantasear. Y como decías antes, toda esa relación entre la fantasía es muy potente, la fantasía y también el tema del horror, el tema sobre todo el cine de terror, la literatura de horror, tiene mucha relación con el heavy metal porque están sus raíces. Todos los grupos que empezaron a explorar todas estas vertientes, como Black Sabbath o después Iron Maiden, pues siempre su mayor inspiración viene de estas disciplinas, ¿no? Tanto del horror como de la fantasía, porque son también las que conectan con las culturas juveniles, ¿no? Todos, por lo menos a mí cuando yo era joven, es lo que más me atraía, ¿no? Y actualmente también lo veo en la gente que está empezando a diseñar, a investigar también, incluso en la academia, como comentaba Alfredo, y en fin, se genera ahí un caldo de cultivo muy interesante. Y yo creo que eso es lo que hace atractivo que todas estas disciplinas se puedan estudiar después en la academia, que puedan resultar en un trabajo de investigación, en una tesis o en un artículo incluso. Ese proceso de presentación de la tesis, ¿cómo es? ¿Cómo llegas también a la academia de la misma manera que lo hace Alfredo, pero esta vez desde una perspectiva más estudiantil, a presentar un trabajo que, si bien está comprendido dentro de todo lo que podemos denominar arte, no es precisamente ortodoxo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, exactamente. Yo también cuando empecé buscaba algo diferente, ¿no? Porque lo que se daba era estudiar más bien el arte barroco, el arte del Renacimiento, y yo quería también un poco romper tabús de la misma manera que Giger lo había hecho, ¿no? Con sus trabajos. Entonces, bueno, yo obtuve una beca para irme a Suiza, que es donde vivía Giger, y poco a poco pues trabé amistad con él, fui conociéndolo, y eso me sugirió todavía más cosas que hacer, ¿no? Porque entonces veía que el campo de investigación que tenía era muy amplio y que incluso me daba después para organizar exposiciones, para escribir artículos, libros, en fin, las conexiones que tiene Giger realmente con la cultura underground y con la cultura popular son poderosas, como te decía antes, para la música, pero también para el mundo de los videojuegos, para el cine, para el cómic, el mundo del tatuaje, el mundo de la moda. Es decir, es un artista que conecta muy bien con la cultura popular, y eso, la música está dentro de todas estas influencias. Hablemos un poquito de eso que hablaba Carlos, de la cercanía al ocultismo, al oscuro, y a lo que mencionabas tú hace un rato de esa satanización que se tiene en particular en América Latina, mucho más que en otros países, aunque en otros países también se le hizo una propaganda bien negativa a la música a partir de ese interés puntual. Y recuerdo yo pues de las primeras cosas que leía yo alrededor de Led Zeppelin y del interés de Jimmy Page por mitología celta y por cosas de ese tipo que terminan de todas maneras tergiversándose en el proceso, porque hay una cercanía entre el metal y lo oculto. Principalmente tiene que ver con la ruptura que hubo en un momento de una época que son los años 60, finales de los 60 hacia los años 70, para romper con un discurso que prácticamente era el amor y la paz. Es decir, la desaparición lo que decían, del hipismo. Exacto. Entonces, ese discurso no nada más era sonoro, también era visual y textual, exacto, ideológico. Entonces, un discurso refuerza al otro. Tanto lo visual era una estética completamente oscura que tenía que reforzar una música basada en una distorsión
mucho más grave y precisamente con una ideología que no trataba precisamente de lo bueno o bonito que podía ser el mundo en ese instante, y lo que vemos es cada vez más terrorífico en ese sentido. Por lo tanto, esta estética que se refiere al metal ha tenido matices importantes, pero hay que recordar también que los matices propios de América Latina se van reconfigurando y mostrando cada vez más, desprendiéndose de una estética por herencia que tiene que ver con la cultura estadounidense, anglosajona o británica. Te pongo un ejemplo. En la escena específicamente de México, tenemos una influencia directa por la cercanía con los Estados Unidos. Claro, San Francisco. Exacto, que no notamos que sucede, por ejemplo, en una clase trabajadora que tomó como bandera el heavy metal, como protesta a partir de un contexto de represión, de dictadura. Y en México teníamos otro tipo de dictadura, no como las que nosotros, la que se vieron más en América Latina. Pero nuestra cercanía con Estados Unidos, generalmente podemos decir que hubo tratar de copiar esa estética y esa imagen, y no permitió que ciertos contextos políticos específicos del país sobrepusieran sobre el discurso de las escenas. Entonces, la lírica muchas veces era más bien un reflejo del escape de las condiciones sociales y no un enfrentamiento de la propia realidad. Y eso puede tomar matices diferentes. Si vemos las letras que aparecen en los grupos colombianos, peruanos, chilenos, bueno, eso tiene que ver más con el contexto propio latinoamericano. En México están ahora cambiando un poco las cosas con respecto a esa lírica, pero tenemos desde mi punto de vista hay dos vertientes. Una que es copiar un tanto la estética o emular esas estéticas de lo grotesco, lo oscuro, y por otro lado darle identidad a lo local a través de lo que está sucediendo en cada una de las regiones del mundo, ¿no? Claro. Así en Asia, así en África, así en América. Claro, yo cuando oigo, por ejemplo, una canción como Children of the Grave de Sabbath, encuentro un poco la conexión entre las dos cosas, ¿no? Me da la impresión de que una canción que tiene ya 50 años y que es muy definitiva en la forma como la juventud da la vuelta, le da la espalda al hipismo y busca otras cosas, tiene esas dos cosas, ¿no? Tiene esta mirada súper oscura desde lo musical, porque cuando oyes Children of the Grave por primera vez, creo que te asustas un poco. Y segundo está también esta posición de no queremos un régimen, no queremos reglas, no, es medio anárquico, un poco más social, por decirlo de alguna forma. ¿Quién o en dónde comienza el metal? ¿Quién tiene la autoría de ese género? ¿Dónde comienza? Bueno, es difícil de determinar una fecha o un grupo, ¿no? Pero casi todos coinciden en que fue Black Sabbath, ¿no? Has nombrado una de sus canciones los que empezaron a cambiar, ¿no? Un poco la dinámica que había entre la música, el flower power, la música hippie, canciones que no hablaban de temas tan oscuros, y con ellos empezó a cambiar, pero lo cierto es que había otras bandas como Led Zeppelin también, que ya estaban en sus discos avanzando muchas de estas cosas, también estaba Deep Purple, empezó más bien en Gran Bretaña, así que podríamos localizar un poco el lugar y sería finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Y poco a poco pues se fueron uniendo muchos otros grupos. Pero respecto a lo que decías antes, me parece muy interesante el tema de la oscuridad que mencionabas, es también un tema liberador, ¿no? Porque hay mucha gente que consideramos que lo oscuro también tiene una parte de belleza muy importante, no solo estética, sino incluso a niveles muy profundos, ¿no? Filosóficos, si queremos, o incluso personales, ¿no? Entonces, todos estos grupos que fueron en esta línea, yo creo que aportaron
mucho al sentir de la época, ¿no? Porque los 70, recordemos que fue también una época bastante oscura, con crisis, estaba por ahí la guerra de Vietnam, pero bueno, el mundo estaba... Los asesinatos de Manson. Los asesinatos, exacto, ¿no? Por ejemplo, todos estos crímenes que empezaron a hacerse populares, pues también estaban dibujando un panorama, las películas, ¿no? La Semilla del Diablo, El Exorcista, que también son de esta época. Es decir, la música del heavy metal estaba de alguna manera poniéndole letras y sonidos a todo el panorama que se estaba viviendo, ¿no? Claro. Ellos lo hacían musicalmente, otros lo hacían pues con las películas, otros lo hacían pues con la literatura, es decir, cada uno con su medio de expresión, ¿no? Pero es un momento muy interesante, los 70, a mí desde luego son uno de las décadas que más me atraen a la hora de escribir, pero también de escuchar música, ¿no? o de aprender cosas nuevas. Y yo creo que en la actualidad estamos volviendo de alguna manera también a redescubrir muchos de estos sonidos, muchos de estos grupos que tuvieron su auge en aquellos momentos, pero que con todas las crisis que estamos viviendo y que parece que el mundo, que estemos en un pleno apocalipsis, pues también es gratificante y liberador volver a escuchar toda esta música. O sea, yo creo que no se agota, que no se acaba todavía los 70, sino que tiene una proyección actual muy importante. Con respecto a eso que dice Carlos, Alfredo, ¿cómo está el metal ahora? Entendiendo que en sus inicios definió el espíritu de su época de manera tan contundente y tan especial con respecto a lo que pasaba en aquel momento. Ahora, ¿cómo lo define y qué pasa con él? Yo veo, continuando un poco con lo que dice Carlos, me parece que también es un fenómeno primero multisituado, es decir, es cierto que estos grupos como Black Sabbath y Led Zeppelin empiezan y originan estos sonidos, pero acabo de ver un documental increíblemente rico con respecto a una de las escenas de metal en Colombia, que me parece que es la región de Andes, y resulta que ellos también tienen un festival, realizaron un festival que emulaba lo que se hizo en Woodstock en el 68 para el año 70. En México tuvimos uno, y a esto voy. En México en el año de 1971 tenemos el Festival de Avándaro, y sonaban ya bandas con este sonido que, aunque no se declaraban como heavy metal, tenían estos sonidos pesados, muy pesados, que podemos considerar, a mí me gusta usar el concepto de proto metal, para referirnos a aquellas bandas que ya tenían un sonido que se encaminaba al sonido de heavy metal. Y pasa esto. Yo considero que es clave la intervención de las industrias culturales, para acotarlo y decirlo pronto, me parece que raptan o cooptan las propias escenas del metal para volverlas un producto. Claro. Y convertirlas en un producto de consumo masivo. Entonces, por un lado, están escenas underground que tienen un sistema de autogestión donde ellos mismos crean su propia escena, sus propias mecanismos redes de comercio, todo. exacto. Y por otro lado está lo que se domina desde las culturas, desde las industrias culturales, y es normal porque le preguntas a cualquier metalero o metalera y nómbrame 10 bandas en cualquier región del país, y generalmente siempre mencionan las anglosajonas, ¿me entiendes? Y no hacemos caso a lo que está sucediendo en lo local y desde otro tipo de economía. Particularmente yo considero que esa es la gran diferencia de lo que está sucediendo. Por un lado está un nivel completamente underground de lo local, y por otro lado, no quiero decir que no sea auténtico, no quiero meter esos conceptos, pero por otro lado están las industrias culturales que impulsan y forzan de alguna manera a un tipo de escucha controlada, y que escuchemos siempre esos nombres que están, y generalmente son de bandas anglosajonas. Entonces yo creo que el gran reto para todas las personas que escuchan esta música, para las propias regiones, es voltear, y eso necesita de medios, de la propia industria del espectáculo, a impulsar las propias escenas para que las personas confíen en ello, independientemente de los propios esfuerzos que hacen las bandas. Ese es el contexto que yo veo actualmente. En Europa, ¿qué tan marginal fue el metal? Entendiendo pues que la cercanía, independiente de la distancia lingüística, sí es un poco más clara y mucho más evidente
con respecto a Reino Unido y España, por ejemplo, y a la forma como un Black Sabbath puede cruzar más fácil esas fronteras que en nuestros países. Sí, yo creo que en los 70 la música metal irrumpió de una manera importante en las industrias musicales, es decir, en aquel momento se vendían muchos discos, pues luego cuando vino la segunda ola británica de grupos encabezados por Iron Maiden o Judas Priest, se vendía mucha música y se consumía mucha música en aquel momento. Ten en cuenta también que tampoco había macrofestivales como hay ahora, que es donde prácticamente se consume, ¿no?, toda esta música y donde se pueden ver a los grupos que te gustan, pero al principio en los 70 yo creo que tuvieron mucho éxito. A principios de los 80 luego vino una segunda oleada con los grupos americanos como Mötley Crüe o Guns N' Roses. También es verdad que la etiqueta de heavy metal es un poco viene más tardía. En aquel momento les llamaban también rock duro o hard rock, y poco a poco bajo el título de heavy metal se pueden englobar muchísimas cosas, ¿no?, que aquí los fans podrían discutir, ¿no?, claro, acerca de los subgéneros y subgéneros de géneros, y podríamos estar hablando de esto muchas horas, ¿no? Pero igual que otras manifestaciones culturales, el heavy metal, la música en general, tiene sus momentos de auge, de decadencia, después vuelve a resurgir, por ejemplo, a finales de los 90, salen bandas como, no sé, Korn o Slipknot o bandas que aportan algo nuevo al metal. Luego viene otra época oscura y luego vuelven otra vez grupos en los últimos años. Es decir, es un movimiento continuo, fluido, y que yo creo que no se va a extinguir, porque siempre hay, pese a que ahora los jóvenes se orientan hacia otros estilos, siempre va a haber mucha gente interesada en el heavy metal y en todos estos temas tortuosos, la oscuridad, Lovecraft, no sé, Tolkien. Todos estos temas siempre van a atraer, y por lo tanto el heavy metal nunca va a morir. Eso es lo que pensamos muchos, y va a seguir en auge durante mucho tiempo. Creo que hay distancias bien interesantes de carácter lírico, ideológico, musical entre lo que pasa en Europa y la forma como abordan la fantasía, y la manera como también Estados Unidos de alguna manera influye en la forma de hacer metal de nosotros, ¿no? ¿Es en ese orden de ideas, Alfredo, el metal latinoamericano una música de protesta? En muchos contextos, sobre todo en Latinoamérica, son las comunidades de jóvenes, comunidades sociomusicales, asociadas a procesos de marginalidad. Y muchas de estas comunidades no tienen acceso directamente incluso a educación. No quiero decir que estoy subestimando como para que no se puedan elaborar letras específicas. Lo que estoy diciendo es que parte del imaginario del heavy metal se fue y gran parte de ese imaginario se fue por una corriente escapista, donde era preferible un mundo imaginario de violencia, de dragones, de lo que sea, que escapar a la realidad cotidiana de nuestros países. Otra se centró en varias regiones del continente. Hago referencia nuevamente al metal de Argentina, sobre todo, que tenía esa intencionalidad de protesta. Y otra, yo siento que únicamente emuló específicamente todo lo que venía, sea de Europa o Estados Unidos. Pero también hay mucho metal con una identidad local que se está construyendo ahora, y eso me parece lo más rescatable de todo. Entonces, no podemos generalizar el metal en toda Latinoamérica como una escena o algunas escenas. Hay fragmentaciones, hay ruptura, hay asociaciones, y pues es un universo para explorar, para escuchar, para investigar. Entonces podemos hablar de muchos contextos para Latinoamérica. Sí, quiero hablar, manteniéndonos como en ese tema de marginalidad. No ha sido siempre muy marginal el metal desde la mirada externa de la industria de la música, y no ha sido esa también una de sus banderas de mayor orgullo, en el sentido de que, por ejemplo, en estos días que se está hablando nuevamente tanto de Metallica y de la llegada del álbum negro, miraba yo y estaba sentado leyendo una entrevista que le hice a Jason Newsted en el 98, y me quedaba pensando cómo llegaron estos tipos acá, porque no había radio. Es que no había radio para nadie, ni para gringos ni para europeos.
seguro había unos casos particulares, pero es que ni a los Zeppelin los ponían en radio porque sonaban como música muy larga o a veces eran muy pesados, y pues ya si te vas hacia los géneros o subgéneros, como decía Carlos, pues nunca hubo en realidad como una estructura que no fuera manejada y dominada por el mismo establishment del metal, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensarlo nuevamente como una gran industria que tiene ejes muy poderosos para establecer pautas de expansión y de colocación de la música. O sea, yo creo que el gran desarrollo más fuerte se dio a partir de los años, a mediados de los 80, que hubo una cruzada completamente donde se veía que esta música era completamente vendible. Incluso, te voy a hablar de México porque es lo que conozco. Todavía no estaba preparado el público para esos conciertos, pero ya enviaban a las bandas a ciertas entrevistas para ver cómo funcionaba esto y poder establecer un mercado propicio para poder sacar provecho de esto. Pero algo que te quería comentar y que no se nos olvide, que también hay de metal de derecha. Y eso es muy importante de considerar, ¿no? O sea, hay un metal que habla con cuestiones exaltadas de los nacionalismos. Claro. Y eso también puede considerarse un problema, ¿no? Porque entonces, ¿qué está diciendo esta música que mentalmente pensábamos que era de la marginalización y que hablaba para la liberación? Y está exaltando una serie de valores conservadores, ¿no? Excluyentes, nada inclusivos. Entonces, eso a considerar. Pero yo pensaría en esta gran línea que ha trazado la industria cultural, porque se ha establecido en toda América Latina también. Los mismos grupos que tienen éxito en tu país, los hay en el mío, los hay en España, los hay en cualquier región de Latinoamérica también. Hablando un poco de eso, nacionalismos y música, ¿cómo está la situación para el metal en Europa en estos momentos? ¿Y qué puedes ver desde tu perspectiva profesional y como observador de cultura también, qué está pasando con esos nuevos discursos de fascismo que se infiltran en una cultura que por lo general siempre ha buscado como por lo menos resaltar otros valores que no son necesariamente esos? Sí, siempre hay excepciones, ¿no?, que confirman la regla. En el caso europeo, igual que sucede en Latinoamérica, lo que comentaba Alfredo es cierto. Hay algunas bandas que tienen una ideología más bien de derechas, que parece que contradiga, ¿no?, todo lo que representa en general el metal, ¿no? Pero son casos, yo creo que más bien aislados, y en general el metal siempre ha tenido un espíritu bastante combativo, ¿no? Y la ideología es uno de los aspectos más que están dentro de lo que llamaríamos el cóctel, ¿no?, de ideas y de influencias, y siempre yo creo que el componente escapista es muy importante, ¿no?, porque escuchamos la música para eso, ¿no?, para disfrutar, para gozar, de alguna manera evadirnos de la realidad, y el metal lo sigue haciendo, ¿no? Los casos, yo lo que observo en Europa, yo personalmente escucho más música de los años 70 y 80 que de la actualidad, ¿no? Claro. Nos pasa a todos. No sé por qué llámame nostálgico no, yo creo que, no sé. Yo creo que tiene que ver con que en la medida en que uno va avanzando en su proceso de construcción de criterio musical, va echando para atrás, ¿no? Yo arranqué oyendo Nirvana, Soundgarden, como las bandas de moda que estaban en radio, y recuerdo algún amigo poco más grande que me decía, si estás oyendo Soundgarden tienes que oír Black Sabbath. Pues, ¿qué es eso?, ¿no? Y uno empieza a echar para atrás, ¿no? Es como natural que si tienes una inquietud, busques la historia, ¿no? Y que ya después, en la medida en que vas avanzando o va avanzando el tiempo, pues dices, esto ya lo hizo tal, esto ya lo hizo, ¿no? Totalmente, es que nos gusta mucho hacer arqueología de todo, ¿no? En cuanto a la música, en cuanto a nuestros orígenes, en cuanto a la sociedad, a las ideologías.
las guerras, los problemas que ha habido hace 100 años parece que se calquen, ¿no? Y que se repitan en pleno siglo XXI, pero siempre tenemos esa inquietud, ¿no? De ir a buscar los orígenes, y eso es porque tenemos curiosidad, ¿no? Queremos averiguar, pues eso, quién fue el primer grupo que hizo una canción de heavy metal, o bueno, la palabra heavy metal aparece en una canción del grupo Steppenwolf, ¿no? Pues bueno, nos gusta investigar y eso no quita que haya siempre bandas atractivas en la actualidad. Yo a veces voy a festivales y voy a ver bandas que no he escuchado nunca y que me quedo prendado, ¿no? Porque realmente, no sé, me atraen, me gustan. Sí que es cierto que enseguida mi cabeza empieza a pensar, pues esto se parece a Black Sabbath o me recuerda a algo, ¿no? Pero no importa, ¿no? Porque siempre ha sucedido, ¿no? Es imposible crear desde cero, ¿no? Y todos los artistas se basan siempre en cosas anteriores, ¿no? Pero sucede en la música, sucede en el arte, en el cine, o sea, inventar algo es prácticamente imposible, pero crear algo original, fresco y atractivo es relativamente fácil, ¿no? Si uno pone el empeño, pone las ganas y pone el talento, que también a veces es necesario, pues siempre se crean nuevas cosas. Y yo creo que en ese sentido van a seguir surgiendo bandas que por supuesto harán homenajes a los clásicos, ¿no? A los pesos pesados del metal, pero yo soy optimista en ese sentido, ¿no? Pese a que yo escucho música de mi juventud, de los 80 o de otras épocas, estoy bastante abierto a lo nuevo, a lo que viene y a lo que presenta innovaciones también. Sí, Alfredo, en ese sentido, América Latina, ¿qué ha aportado en términos de autenticidad a un género que, como ya lo hemos mencionado, pues es tan anglosajón? Muchísimo, y creo que no nos hemos dado cuenta a nivel global. Hace falta también un discurso y un reconocimiento por parte de las propias escenas estadounidenses, europeas, de todo lo que está sucediendo y que sí está aportando. ¿Y qué aportan específicamente? Historias desde lo local. Están aportando sonidos específicos. Te voy a poner un ejemplo de un género que se piensa como europeo siempre y que se llama folk metal. Y en la utilización de bandas con una tradición nórdica, con una mitología, una historia y mitología nórdica o celta, y que se refleja en estas músicas y son los referentes cuando se hablan de estas músicas. Pero si nos remontamos a los años de 1984, tanto en Perú como en México, ya había estas bandas que incorporaban, por ejemplo, la utilización de instrumental prehispánico para definir su sonido, montado o apoyado en aquellas bandas que lo hacían desde el rock progresivo. Entonces, una diferencia de años donde a mi parecer, aquello que se conoce como folk metal, que está haciendo referencia a sonidos de los pueblos originarios o con instrumental de pueblos prehispánicos. Esos aportes ya estaban aquí antes de que los propios grupos europeos hicieran estas contribuciones. También está una apropiación de este imaginario que se construye de lo prehispánico, lo andino, lo ancestral en Ecuador, por ejemplo, que le llaman. En Brasil, sepulturano. También, por supuesto. Ellos lo adoptan en este álbum que se llama Chaos Roots. AD también. Exacto, al final, en Roots. Ya meten esta raíz afro-brasileña de construcción de identidad indígena ese es uno de los aportes. Pero también aquellos grupos que tienen una línea de protesta se diferencian mucho por una posición muy crítica de la que hablan de su propio contexto, o aquellos, también hay que decirlo, aquellos que están basados en un nacionalismo, no los aprobamos, pero los que están exacerbando un nacionalismo están construyendo imaginarios de los estados-nación, como puede ser Perú, México, me estoy refiriendo a los incas y a los aztecas o a los mayas, y que reflejan este imaginario y que sí tiene ya una repercusión, por lo menos los hemos visto en los carteles de grandes festivales de Europa, como puede ser Wacken, y que toman este imaginario para plasmarlo en sus carteles. Entonces, eso, digamos que no tiene tanta relevancia, ese impacto. Sería muy bueno que esta canción de protesta, de contenido social,
llegara, o también la construcción sonora y sobre todo también de reconocimiento en calidad. Pero tiene que ver mucho, repito, siempre digo esta palabra, la cuestión de la imposición que hacen las propias industrias culturales. No figuran en la memoria colectiva de los grandes nombres que siempre decimos de bandas, las bandas locales, sea Cranium, Transmetal, B8, Malón, o sea, infinidad de bandas. Y eso estoy refiriéndome a viejas. Si ahorita sacamos un compendio de bandas nuevas en toda América Latina, no acabamos de decir. Yo creo que llegamos a más de, no sé, 10,000 bandas, quizá más. Increíble. En sí. Qué cantidad tan impresionante. Carlos, en esta visita, ¿qué ha aprendido de metal en Colombia? Pues acá llegué hace un día, todavía estoy un poquito con el jet lag, pero estoy deseoso de conocer cosas. Estamos invitados por el FICIME, por el Festival de Cine y Metal, y precisamente se inaugura hoy. Vamos a empezar a ver películas, vamos a empezar a conocer gente y vamos, yo estoy ansioso sobre todo por aprender cosas nuevas. Esto me atrae muchísimo y creo que Colombia es un país que tiene muchísimas cosas interesantes y que estoy seguro que me van a sorprender. Buenísimo. Hablemos un poco de esa conexión entre cine y metal, que yo creo que pocos conocemos quienes no estamos dentro de la cultura del metal. Hablemos un poco de esa conexión. Aquí nos parece que la especialidad radica precisamente en la ciudad de Bogotá, porque tiene un festival, el Festival Internacional de Cine y Metal, que está en su segunda edición. Es único en el mundo. Cuando yo llegué hace 2 años a esa primera edición, me sorprendí de la cantidad de documentales que iban en esta temática, sean películas de ficción o sean documentales, y el festival presentó, no sé, en su primera edición más de 30 documentales y yo me quedé sorprendido de esta. Conocemos los documentales más sonados, las películas que hacen referencia a ello, pero hay una cantidad de trabajos y a mí me parece que hay una necesidad de precisamente mostrar todas estas realidades y especificidades que se dan en una cultura que se vive no como un estilo de vida, sino nosotros le llamamos una performance permanente, ¿me entiendes? O puede interpretarse así, como un estilo de vida, pero que es necesario para plasmarla en el cine. Entonces, muchas veces se nombran ciertos documentales como los del antropólogo canadiense Sam Dunn, pero quisiera decir, me atrevo a decir que hay una mirada mucho más crítica a través de muchísimas cineastas latinoamericanos que están haciendo cosas bastante interesantes con respecto a mostrar estas realidades. Y uno podría pensar en relaciones un tanto, no quiero llamar absurdas, pero en relación a pensar al satanismo con el metal y hacer una película para ello, ¿no? Esto se ha reflejado en Estados Unidos. Y no, acá lo que tú estás viendo son otras historias que están refiriéndose a lo local, a las identidades específicas de las condiciones de vida de Latinoamérica. Y eso es valioso. Entonces, este festival, que no se ha hecho en otra parte, no se ha hecho en Europa, no se ha hecho en Estados Unidos, Colombia lo tiene. Entonces es un espacio que hay que cuidar y que debemos de valorar, ¿no? Nos sentimos muy afortunados de estar aquí por ello. De todas esas historias, ¿cuál siente usted que en el metal latinoamericano es la más importante? Si ha tenido la oportunidad ya de venir a la primera edición del Festival de Cine, de las que haya visto o de las que conozca, ¿cuál cree usted o cuál es la que más lo ha conmovido en esta historia del metal? Yo he visto he visto las películas que se presentaron en la primera, como bien dices, y en esta segunda edición, cuando nos invitan a Carlos y a mí a ser parte del jurado. Y fue precisamente la que ganó el año pasado como mejor película. Es un documental mexicano que se llama El Legado, donde un grupo de metal de Chiapas que hablan el tzetal, en sus canciones reflejan las enseñanzas de sus abuelos, de sus abuelas, de toda esa cosmogonía que viene de una tradición legendaria, milenaria, de la comunidad tzetal, pero que los abuelos fallecen, ya no están, y el grupo, en vez de seguir la tradición
en las canciones que se llaman música tradicional, que es una etiqueta para la mal llamada música folclórica. ¿Por qué dice que mal llamada? Bueno, porque son etiquetas colonialistas finalmente, ¿no? Que emanan de los nacionalismos que hubo primero en Alemania, Inglaterra, con estos conceptos, y que aquí se adoptaron esas mismas corrientes. Entonces, ni una etiqueta tampoco ni otra. Tampoco le gusta ni la noción de folclore ni de popular, que me llama la atención. Exacto, no. Yo creo que para poner en un sentido horizontal, que las llamemos, si tú quieres, prácticas culturales, que ya también otros académicos dicen que están rebasadas esos conceptos. Pensarlo simplemente como prácticas musicales, humanas. ¿Pero por qué no le gusta el término popular? Porque siento, yo en mi perspectiva, creo que esta palabra popular tiene una connotación que lo hace venir a menos a todas las prácticas, como si una etiqueta que viene como música académica fuera superior, claro, o sí, mejor, sí. ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces está la música académica y está la música popular. La música culta. La culta, y que entonces, ¿cuál es la no culta? Sí, claro, ¿me entiendes? es cierto. Que por eso hicimos un diplomado en México, que le poníamos el diplomado de antropología del rock, la música no culta. Y eso, no sé, se me fueron a la yugular pensando, no, es clasista completamente. Era todo lo contrario. Estábamos haciendo un ejercicio, pues, de sarcasmo, si quieres, en ese sentido. Pero que ya me perdí a dónde íbamos. No, estábamos hablando, estábamos echando la conversación hacia lo folclórico, lo popular, y estaba contándome usted una historia de un documental. Cierto. Del grupo Icalajau, que es un grupo chiapaneco, en este documental que ganó, que estuvo aquí en FICIME, su director, amigo nuestro Ángel, para contar esta historia, donde finalmente la sabiduría, cosmogonía de un pueblo indígena se manifiesta a través del metal, pero la idea era seguir las tradiciones y los consejos de los abuelos. O sea, eso es fantástico, esa historia. Y por el otro lado, veo una construcción de un documental que se va a presentar el día miércoles en este festival FICIME. Ahora les digo el nombre del documental, pero que cuenta esta historia de cómo se enlaza una escena metalera construida a través de un poeta local de la región de los Andes, aquí en Colombia. Y eso es sencillamente fantástico, porque este poeta viene a contar sus poemas para las y los jóvenes, y de ahí hacen comunidad, y ahí surgen vínculos, y se protegen con la música de metal. Son historias fantásticas. Entonces, yo creo que deben de venir a ver sus propios documentales. Colombia tiene grandes documentales sobre metal. ¿Y en España cómo está la cosa en términos de cine y metal? Pues están empezando a hacer cosas. Yo es que quería apuntar una cosa de lo que decía Alfredo respecto a lo popular, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar lo popular, ¿no? Lo popular es la expresión del pueblo en todas sus acepciones, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. El heavy metal también es una expresión popular en un momento, el pop, el punk. Es decir, yo creo que hay que reivindicarlo, y que esas etiquetas que a veces se ponen, ¿no?, entre lo académico, la alta cultura y la baja cultura, hay que romperlas de alguna manera, ¿no? Yo ¿Y creo qué difícil que es? ¿El qué? Qué difícil que es hacer eso, esa claro, ruptura. ese es el reto. Porque es que desde lo académico lo conversamos acá y lo entendemos, pero hacer que eso transgreda esa barrera. Sí, ese es el reto, precisamente. Yo creo ¿En que España pasa? Que sí, lo también. popular es también... Sí, a veces como... está a veces mal visto, no está valorado, se usa lo popular a veces como con un término despectivo, ¿no? Pero es que al final es lo que más gusta a la gente, ¿no? Cuando hablamos de cine popular o cosas así, es que la gente, las películas que va a ver se hacen populares al final. Es decir, hay una serie de relaciones que yo creo que hay que tener muy en cuenta, y que desde la academia, por ejemplo, se pueden estudiar, ¿no?, en profundidad. Pero insisto, hay que reivindicar y hay que darle valor, ¿no?, a las expresiones culturales,
desde cualquier punto de vista, desde que se originen en cualquier estrato de la cultura, porque si no al final solo estaríamos estudiando siempre lo músico, lo de siempre, la música clásica o la música no sé, de las iglesias del siglo XVII, ¿no? No, simplemente demeritando también un poco ese espíritu de la clase trabajadora, de la clase media, exacto, que aprendió a hacer muy buena música, ¿no? Exacto, y hay que darle su importancia y creo que, bueno, que se puede hacer de muchas maneras y, bueno, en festivales de cine, por supuesto, en conferencias, en charlas como ahora, y yo creo que la gente eso sí que lo va a entender y lo va a captar muy bien. Pues ojalá que sí, ojalá que sea de verdad una invitación muy grande para toda la gente que nos está viendo para conocer un poco más del tema, porque por ejemplo acá en Colombia lo popular ya está incluso cogiendo otra ruta, está cogiendo otra definición. Ya lo popular es para nosotros o para mucha gente que nos ve música de cantina, ¿no? La música y pasa por la apropiación de industria cultural. Claro. Por lo que mencionabas hace un rato de cómo la industria coge algo y lo vuelve, lo empaqueta de cierta forma para su fácil consumo, ¿no? Y estamos parados en un momento en que lo popular significa aquella música que en algún momento fue música exclusiva de cantina y que está traduciéndose en un fenómeno masivo, ¿no? De cantantes que están cantando esa música que se cantaba en una cantina, pero que ahora está cruzando los umbrales de lo comercial, ¿no? Es muy, muy interesante. Un par de últimas preguntas sobre curaduría, sobre educación del público. Luego de dar la pelea en la UNAM para sacar adelante este módulo, que yo creo que también, al igual que pasa en muy pocas instituciones educativas como Estados Unidos, donde hay cátedras de hip hop ya pasando, ¿cómo se produce esa inducción? ¿Qué haces con el alumno o con el espectador para presentarle el metal? Le diste a la palabra porque tenemos un proceso de inducción. Actualmente el seminario se integra de 42 personas que están en todo el país, gracias a la tecnología que nos da la oportunidad de hacer reuniones, presentaciones, y ahora en tiempos de pandemia solamente podemos hacerlo en línea. Todavía en México no estamos haciendo cosas presenciales, pero hay un proceso. Una compañera del seminario de la Facultad de Filosofía, Rita Osnaya, se encarga de hacer ese proceso de inducción para las personas y canalizarlas según el potencial que tengan y combinado con sus intereses, el potencial a partir de su formación profesional. Entonces, ahora tenemos un caso de un chico que está terminando su licenciatura en geografía y se ha adscrito al seminario. Entonces estamos en pláticas, pero también hay una serie de procesos para integrarse a los conversatorios que tenemos de estudios críticos. Hay que hacer lecturas para poder manejar el mismo lenguaje, digamos, técnico con respecto a los conceptos que se utilizan en la academia en los estudios de metal. ¿El estudio es más musical que sociológico o...? Por el contrario, yo creo que es más de contexto social que musicológico. Musicológico hemos tenido solamente 2 estudios específicos, uno que tiene que ver con una serie de... Por el área de musicología tenemos un estudio que se refiere a una serie de consejos prácticos para el aparato fonador de los cantantes, de las cantantes y de una serie de técnicas para que no se lastimen a la hora de hacer los diferentes estilos de canto en el metal, sea gutural, por ejemplo, ¿no? Y cosa que me parece muy práctica. Pero por otro lado hay una serie de estudios específicos del ámbito de la psicología, de la antropología, de la sociología, mucho de historia, y cada disciplina trata de dialogar, hacemos trabajos en conjunto, ya apuntamos a una interdisciplinariedad en la elaboración de nuestro primer libro que está próximo a salir. Se verá el resultado de ese diálogo entre las disciplinas. Hemos construido también un diplomado donde hemos tenido crecimiento aceptando matrícula
gente de Colombia precisamente, Argentina, Suecia, profesores de Estados Unidos. Somos sede de la próxima conferencia internacional de la International Society for Metal Music Studies. Sabemos que va a venir gente de Colombia importante. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Cada persona que se articula al seminario tiene un quehacer específico en la producción de los temas de su propio interés, con una visión crítica, y por otro lado, en apoyo a las actividades que hacemos, sean seminarios, conversatorios, jornadas académicas. Acabamos de terminar, Carlos y yo coordinamos el Congreso Internacional de Horror y Metal, que tiene una perspectiva crítica, no es nada más una exploración estética, y tenemos tantas actividades que en realidad nuestra agenda, solamente el compromiso que tenemos con actividades de las universidades que nos invitan en México, tenemos la agenda hasta el año 2025. Fabuloso. Entonces es enorme eso. El Congreso de Horror y Metal, hablemos un poco de esa iniciativa. Sí, pues la iniciativa partió desde unas charlas que teníamos, porque nos estábamos comunicando por Zoom y por pantallas, ¿no? Y pensamos que la gente todavía tenía ganas de escuchar hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces Alfredo y yo decidimos ponerlo en práctica creando un congreso. Año cero le llamamos porque estábamos todavía en situación de pandemia. El año 1 esperamos que sea ya de manera presencial, y lo pusimos en práctica a principios de este mes. Durante 3 días invitamos a académicos de diferentes partes del mundo: Estados Unidos, España, Bélgica, Argentina. ¿Tuvieron algún tema puntual? Bueno, estaba bastante abierto al ser la primera edición, y bueno, se tocaron temas que tenían... No había un tema para el Congreso porque pensábamos que era mejor abrir la puerta a nuevas ideas y ver también por dónde iban los intereses del público, que se apuntó de una manera espectacular, más de 300 personas, no para escuchar canciones ni ver películas, sino para escuchar hablar y reflexionar y debatir sobre temas que tienen que ver con eso, con la sociología, la antropología, la filosofía relacionada con el metal. Y allí, bueno, se tocaron muchos temas que tenían que ver con el cine, que tenían que ver con la literatura. Y en fin, fue exitoso no solo por el nivel de los conferenciantes que allí hablaron, sino también por el público, porque nos sorprendió muchísimo cómo los comentarios que hacían, las preguntas, las cuestiones que planteaban eran igual o más interesantes que las que estaba explicando un profesional, ¿no? Y entonces eso nos anima mucho a seguir haciendo otras ediciones, a exportarla, hacerla itinerante por otros países, porque pensamos que igual que en México ha tenido mucho éxito de público, en cualquier lugar que lo hagamos va a haber mucha gente interesada todavía en estos temas, ¿no? Y esto nos anima a seguir adelante. Pues caballeros, bienvenidos a Bogotá, es un placer tenerlos aquí, ha sido un gusto conversar un rato de música que nos apasiona, y ha sido un placer presentarles a ustedes esta maravillosa charla sobre metal, horror y cine aquí en el podcast por Canal 13. Gracias por la atención, buenas noches.